Hola de nuevo, amigos del canal. Ya sabéis que lo que se ha venido a llamar el True Crime está de moda, es tendencia, y lo que tradicionalmente se había hecho y se había hecho muy bien, sobre todo en Estados Unidos o en países anglosajones, desde hace un tiempo también se hace muy bien aquí, con algunos programas estupendos, por ejemplo, el que tenemos en Cataluña del gran Carles Porta, Crims, y ahora el cineasta e investigador Carles Tamayo, casi vecino nuestro, quien ya es conocidísimo por su labor de investigación en YouTube, ha saltado a las grandes ligas con una producción de Amazon Prime Video y nos ha traído un documento absolutamente impactante. Hablamos de cómo cazar a un monstruo con Isaan Vallès y Dani Ruiz en la guarida del Titán. Entra con nosotros en la guarida del Titán. Desde el día de su estreno, hace apenas 2 o 3 días, respecto a la grabación de este vídeo, Cómo cazar a un monstruo, el documental en 3 partes, en 3 episodios, dirigido por Carles Tamayo, ha hecho un efecto gaseosa brutal. De momento está en su vida en boca de todo el mundo, está siendo un éxito total y absoluto. Y lo único que puedo decir, Isaan, es que no habíamos visto un documental de este tipo filmado, editado y presentado de esta manera, que deja muchas vergüenzas al aire y que a uno como espectador, o por lo menos me ha pasado a mí, me ha dejado taquicárdico por una parte y terriblemente decepcionado por otra. Pues sí, pero también yo creo que se trata de un documento prácticamente irrepetible, porque más allá del ejercicio de investigación y del montaje trepidante que nos da Carles Tamayo, que es realmente espectacular para quitarse el sombrero, a mí son 3 horas, casi 3 horas, ¿no? Cada capítulo dura 1 hora, pero al final entre una cosa y la otra pues igual es un poquito menos. Me gustaría saber la cantidad de horas que tiene este hombre grabadas durante, creo, estos 6 meses, desde que Lluís Gros se pone en contacto con él hasta que el desenlace final. Por cierto, incluso siendo un True Crime, es interesante verlo sin spoilers. Vamos a hablar de spoilers. Si queréis escucharnos, maravilloso, muchísimas gracias. Pero si no queréis escucharnos con spoilers, tenéis la oportunidad de darle al pause, ver 3 horas, volver aquí y disfrutar con nosotros, como hemos disfrutado, siempre entre comillas, como cuando hablamos de estas cosas, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué creo que es irrepetible? Porque más allá, como bien decía, del grandísimo trabajo que nos da Carles Tamayo, yo creo que el personaje donde gira, pivota todo este tema de décadas es también realmente irrepetible. A mí me parece increíble. Es como en esos realities donde no importa tanto lo que hace el concursante, que hace bien todas las cosas, todas las pruebas, sino que el que da juego a la hora de que tú como espectador pues disfrutes también, entre comillas, que me sabe fatal, del espectáculo. En este caso, este personaje da tantísimo juego para mal en todo momento, en estos 3 capítulos, que llegó un momento, te juro, Dani, llegó un momento que, pensé, esto es un falso documental. Totalmente. Tuve que irme a la noticia a ver si realmente había ocurrido esto. Y 2, la paranoia me llega a tal punto que he llegado a pensar que el propio Tamayo y Lluís Gros se habían conchabado 6 meses antes para preparar todo esto, porque las cosas que ocurren son tan absolutamente inverosímiles. Y cómo ese hombre se pone en primer plano y cómo ese hombre es capaz de, sin absolutamente ninguna vergüenza, demostrarnos con su actitud que todo lo que se dice que de él no solo es verdad, sino que además presuponemos muchísimo más, que es fascinante. O sea, es un personaje que dentro de su patetismo y de su, diría incluso, coeficiente intelectual bajo, es absolutamente fascinante y, evidentemente, gracias sobre todo al trabajo de investigación y al picar piedra del propio Carles Tamayo. Para mí hay algunos puntos absolutamente clave. El primero es cómo está presentado este documental de una manera mucho más informal, mucho más al estilo de que podría ser en YouTube, de hecho, que es lo que hemos visto y por lo que es conocido Carles Tamayo. Recordemos que en la investigación sobre Lluís Gros, para quien no lo sepa,
Lluís Gros tiene una serie de denuncias por abuso sexual. O sea, es un depredador sexual. Tiene una sentencia en firme para entrar en la cárcel de 23 años y pico de prisión. A menores. A menores, abusos sexuales a menores, repetidos. Que, por lo pronto, en el momento de iniciar el documental, no se ha hecho efectiva. Y es el propio Lluís Gros, y esto me gustaría remarcarlo, el que acude a Carles, ya que lo conoce porque han convivido en el mismo municipio, para que él haga un documental con la intención de exculparse, de salir a ojos de la opinión pública como una víctima. Y claro, cuando Carles Tamayo se pone a investigar, a hablar con uno, con otro, revisar documentación, etcétera, lo que va descubriendo es que el pozo de basura no tiene fondo. Y no solo descubre todo lo que recoge la sentencia, sino que hay mucho más desde los años 70, que es algo absolutamente demencial. Y lo que me ha gustado más, Isan, no sé si estarás de acuerdo, en que este tipo de documentales, hablemos de violadores, asesinos o cualquier tipo de ser despreciable de este tipo, generalmente se nos presentan de una manera muy concreta. Un relato en tercera persona de los crímenes y un relato en primera persona de las víctimas. En un entorno súper controlado, en un sitio, ¿no?, con un fondo base, una luz y tal. Y nosotros nos hacemos una idea como espectadores de lo que ha sucedido, del dolor de las víctimas, etcétera, etcétera. Pero en este caso, como tú bien dices, es Lluís Gros en su día a día siendo absolutamente despreciable, miserable. Vemos que hace cosas que nos explotan la cabeza, porque hay un momento que el propio Carles Tamayo dice que conste que este señor me ha firmado todos los permisos, que tiene la cámara encima, que estoy a 2 palmos grabando y lo que veis es lo que hay. Lo vemos hacer una videollamada con 3 menores de edad que dan ganas de vomitar por los comentarios que él hace, sobre todo a posteriori. Estamos hablando de un hombre octogenario, me parece. Prácticamente, sí. Que en todo momento busca hacerse la víctima, claro. Lo vemos, no sé si es en una plaza, un parque, en un sitio elevado, hacer fotos a un grupo de niños. En Las Arenas. Correcto, en el Centro Comercial Las Arenas de Barcelona. Hacer fotos a un grupo de niños, o sea, es absolutamente esencial. Pero no solo eso, que es vomitivo, sino que lo vemos hablar sin tapujos de que no paga multas, aparcar donde no puede aparcar, o sea, le importa todo un huevo. O sea, es una persona, como le acaba diciendo el propio Tamayo al final, que vive en una realidad paralela y que evidentemente no tiene, creo, la conciencia siquiera de estar haciendo, de haber hecho nada malo. O sea, es un depredador total y absoluto, y tú te formas una idea porque lo estás viendo en su día a día. No te lo están contando, estás viendo que ese tío es vomitivo, que es un ser absolutamente despreciable, y Tamayo lo recoge, te lo pone. Él emite un juicio de valor, evidentemente, porque él ve que es culpable, pero en el transcurso de todo de los 2 primeros episodios, el tercero es delirante, lo que llegamos a ver en pantalla, a él no le hace falta, no te condiciona. Tú estás viendo a Lluís Gros y tú ya te formas una opinión que en general es la de este tipo. 23 años de cárcel me parecen realmente muy pocos. Pero decía antes, Isan, que me he sentido decepcionado porque aquí vemos la realidad de este tipo de personas y de este tipo de actos. Y es que las víctimas están ante un escenario de indefensión total y absoluta, que el sistema judicial hace aguas por todas partes y que no nos extraña que estemos en el punto en el que estamos en ese sentido, porque no hay por dónde cogerlo. Y porque, como el caso de Lluís Gros, desgraciadamente, seguro que hay muchísimos. Sí, y bueno, y yo quiero repetir, el personaje en sí mismo es patético y me parece muy poco inteligente. Hay muchas cosas también que ofrece, de la misma manera que decías que su día a día es absolutamente repugnante. Es capaz de dejarse la cámara del móvil encendida para que todos disfrutemos también. Es un idiota, pero es un idiota que es un depredador sexual y que a mí me fascina, además de lo que comentas ahora a nivel judicial y que ahora entraremos con más profundidad, el hecho de que nadie le haya partido las piernas, la cara o lo que sea, de que todos esos niños que han sufrido pues esos ataques por parte de esta persona, ninguno haya tenido el valor en su momento o a ninguno le hayan creído
a la hora de, bueno, pues de denunciar todo lo que le hicieron. Incluso sí que vemos, y eso por desgracia también es muy así, no solo a nivel judicial, sino esas escuelas pues, con una vertiente más religiosa, que lo que hacen es tapar, meter paja, hacer callar a los niños, aquí no ha pasado nada, lo echamos y ya será problema de otra parroquia o no, ¿no? Y además ahí pues continuaba yendo a la parroquia. Eso a nivel social me parece terrible, a nivel judicial, que son ya directamente el organismo que debería defender a todas esas personas, esa lentitud que ya sabíamos pasa directamente a hacer mal el trabajo, la incompetencia, exactamente, cuando una sentencia en firme no se lleva a cabo porque todavía no se detiene a la persona, finalmente sí que se lleva a cabo la orden de búsqueda y captura, pero que tampoco se lleva a cabo porque por temas administrativos de Asterix y Obelix y yendo arriba y abajo buscando el papel azul, pues sí. No hay manera de detener a esa persona. Y al final, en el absoluto nivel de patetismo, a esa persona la detienen porque una vez el propio Tamayo le ha dicho que ha avisado a la policía para irlo a buscar, en vez de coger el coche e irse, se va al médico. Si esta persona, este pederasta, hubiera cogido el coche y se hubiera ido, no lo hubieran detenido, al menos en ese momento. Ahí lo que vamos a ver es algo absolutamente delirante, como decía antes, que comentaremos ahora, pero respecto a lo que decías de las víctimas, ¿no? del silencio, hay una de las víctimas que lo explica perfectamente, un vecino de Saint-Just, d'Esvern, que ahora comentaremos porque esto a nosotros nos ha llegado muy, muy dentro, porque parte de todo lo que ha pasado ha sido en nuestras localidades, en nuestros municipios, entre Saint-Just, Esplugas, Cornellà, San Feliu, que es donde vivimos nosotros. Alucinante. Pero hay una de las víctimas que lo dice. Yo soy un niño de 10, 11 años que me voy con una persona que es profesor de historia y director del centro de la escuela parroquial donde yo estudio y que luego me lleva a casa con toda la tranquilidad. Entonces es mi palabra contra la de este señor. Y además en ese caso en los años 70, ¿no? Finales de los 70. Es que te pones en la piel de ese hombre, de ese chaval en aquel momento y igual hubiera habido represalias peores, incluso. Es tremendo. Y volviendo un poco al tema de la detención de Lluís Gros, es alucinante como es el propio Carles Tamayo el que llama a Mossos d'Esquadra. El Mossos no saben nada de ninguna orden de búsqueda y captura. Y mi primera reacción, reconozco que ha sido pensar, joder, qué inútil como cuerpo de policía. Pero es que realmente la culpa no era de Mossos. Resulta que había una secretaria judicial o no sé quién que no había firmado la orden de búsqueda y captura y por tanto no salía en el registro de Mossos. Y yo me pregunto aquí, Dan, si Carles Tamayo no insiste, llama a Mossos, llama a la abogada, llama tal, vigila a Lluís Gros, a este hombre no se le detiene nunca porque falta una firma, porque por tanto la orden de búsqueda y captura no se va a emitir jamás y este señor sigue haciendo lo suyo y se muere en su cama tranquilamente dentro de 10, 5, 3 o 15 años sin haber pagado nada por su reguero de miseria. Me parece alucinante. Por eso decía lo de la decepción. ¿Cómo podemos tener un sistema judicial que funcione de esta manera? Porque además la primera denuncia, o la denuncia principal, era de hacía 10 o 12 años, antes de iniciar el documental. Sí. Demencial. Terrible, la verdad es que sí, terrible. O sea, ya te esperas, por desgracia también lo hemos tomado como algo cotidiano, la lentitud, ¿no? Cuando yo creo que habría casos que no debería ser lentitud y este, por ejemplo, es uno de ellos. Pero luego es la terrible incompetencia, incluso es el propio Carles Tamayo, pues llega un momento de cuando se dice que se ha hecho esa orden de búsqueda y captura, el señor Gros desaparece. De hecho, hay un momento incluso que parece que está en Tarragona y el propio Carles Tamayo va a Tarragona a ver si lo puede ver y no lo ve y se vuelve para casa y ya está. Al final, este hombre tiene que ir al médico porque quiere buscar una incapacidad para que no lo metan en la cárcel. Todo el tema es que no lo metan en la cárcel y que no le quiten el dinero. Por eso tiene una persona, en fin, unos líos muy gordos que tiene este tío creyéndose el hombre más listo del mundo. Y nada, pues Carles Tamayo con sus compañeros forma una estrategia para que al final sea detenido por la policía en un hospital de Barcelona.
Claro, ahí Carles Tamayo alucina cuando llama a la policía pues dice, es que aquí no tenemos a nadie. El problema es que previamente Carles Tamayo ya le ha dicho a este hombre, he llamado a la policía. Claro. Que ahí se la está jugando. Afortunadamente, como bien digo, este tío patético es absolutamente estúpido y coge y se va al hospital porque tiene una cita con el médico en vez de irse en coche. Porque todo esto yo entiendo que tarda mucho, porque al final es el propio Carles Tamayo que tiene que llamar a las dependencias judiciales, o creo que llama a la abogada, a una de las abogadas, a decir, oye, mira, que me encuentro en esta tesitura, que los Mossos de Escuadra no saben nada y supongo que es ella la que empieza a gestionar todos los temas con esto, con la secretaría judicial y con todo esto. Y llega un momento incluso que la propia orden de detención de búsqueda y captura, como pone Lluís GM, en vez de Lluís Gros Martín, hay un Mosso de Escuadra que dice, hombre, pero es que este puede ser M. Rajoy, no sabemos quién será, ¿no? Entonces, claro, y te explota la cabeza. Y lo bueno de este último capítulo es que está tan bien montado también por parte de Carles Tamayo y su equipo, que estás dentro de un thriller. Está muy, muy bien hecho, está muy bien montado para que tú te sientas dentro y digas, no lo van a pillar, no lo van a pillar. Y afortunadamente sí que lo pillan. Y como todo es tan así, tan esperpéntico, ya te digo yo, pues cuando terminó todo, después del momento de shock y de respirar un poquito, teniendo también un chaval de 12 años, dije, hostia, voy a mirar si esto es cierto, porque es que no me puedo creer. Lo que he visto no me lo puedo creer. Y sí, es cierto. Así es absolutamente alucinante. Que por cierto nos deja la guinda, Lluís Gros, llamando de todo a Carles Tamayo y amenazándolo directamente, diciéndole, lo pagarás caro, ¿no? Bueno, lo que nos faltaba. Un producto audiovisual absolutamente alucinante que, como digo, en ese sentido es magnífico, de lo mejor del año. En cuanto a este caso concreto, no podríamos decir que acaba bien, porque el reguero de víctimas que ha dejado este miserable ha sido tremendo, pero por lo menos acabará sus días, esperemos, en la cárcel. Pero y yo creo que gracias a este documental el goteo de víctimas será importante e impactante, porque se habla de diferentes pueblos, por ejemplo de San Feliu de Llobregat, pero no se habla de ninguna víctima aquí, y es muy probable que este hombre no dejará pasar la oportunidad año tras año de ser un pedazo de monstruo, como bien dice el título. Desde luego que sí. Si no lo habéis visto, echad un vistazo, lo tenéis en Amazon Prime Video, porque vale mucho la pena, y desde aquí también queremos quitarnos el sombrero ante Carles Tamayo y su equipo, que han hecho una labor absolutamente increíble. De momento, esto es todo. Pinta a documental del año, mal que nos pese porque el caso es horrible. Pero bueno, está muy bien que todo el mundo pueda ver cómo funciona esto y que cualquier persona que nunca lo dirías puede ser pues así, y que, bueno, ojalá sirva también para que ante este tipo de situaciones todos reaccionemos un poquito más. Nosotros, de momento, dejamos aquí, pero volveremos, como siempre, con Isán Vallés y Dani Ruiz en La Guarida del Titán.